Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, nuestro Señor Jesús nos enseña un principio de vida bien importante y bien interesante. Dice el versículo 9, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Yo no sé si en el caminar de tu vida te has encontrado con ese tipo de personas. Confían totalmente en su propia rectitud, que ellos son los que hacen las cosas bien y desprecian a los demás. Jesús contó la siguiente historia. Dos hombres fueron al templo a orar. Interesante. Fueron al templo a orar. No fueron a una discoteca, no fueron a una taberna, no. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, un religioso de ese entonces, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Eso era lo que oraba el fariseo, el que representaba la religiosidad en ese momento. En cambio, dice el versículo 13, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Se dan cuenta la actitud de dos hombres? Ambos fueron al templo, ambos fueron a orar, pero había una condición en el corazón de uno muy diferente a la condición que había en el corazón de otro. El fariseo se creía perfecto, se creía no pecador, se creía que caminaba en perfección y despreciaba a aquel cobrador de impuestos. Y la actitud de corazón de aquel cobrador de impuestos es, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y miren cómo termina esta historia. Les digo, dijo nuestro Señor Jesús, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Tremendo. El Señor Jesús está diciendo, no el fariseo, no el que se creía perfecto, regresó a su casa justificado, no. El que se sabía y se creía pecador y pedía la misericordia de Dios. Jesús lo dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. En esta pequeña reflexión yo te quiero recordar que nuestro Señor Jesús no vino a llamar a aquellos que se creen perfectos, aquellos que se creen que no tienen pecados. No, Él vino a llamar realmente aquellos como este cobrador de impuestos que sabemos que necesitamos de la misericordia de Dios, que sabemos que separados de Él nada podemos hacer, que nos sabemos que somos pecadores, que no somos perfectos y necesitamos de nuestro Señor Jesús. Él dijo, quien realmente regresó a su casa justificado fue aquel que dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Recuerda estas dos posiciones. Dos hombres fueron al templo a orar, ambos, pero había una condición de corazón muy diferente en el uno y en el otro. Medita esto en tu corazón y aprendamos lo que el Señor quiere decirnos. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. 1000 bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.